Bueno, vamos con este ejercicio de la guía de Matemática 1. Nos pide estudiar el dominio natural, las posibles asíntotas, extremos locales, intervalos de crecimiento y de decrecimiento, el sentido de la curvatura y los puntos de inflexión de la función f presentada a continuación. Entonces, nos dan una función que es x elevado a la raíz de x, que es una función bastante particular. Entonces, lo primero que vamos a ver es el tema del dominio. Siempre, aunque no nos pidan el dominio, siempre vamos a empezar por acá. Y lo que podemos ver es, por un lado, que tenemos una raíz, así que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0, que directamente ya se despeja así la ecuación, o la inecuación, no hay que hacer mucho más. Y después tenemos algo que es un poco particular, que es que tenemos una función, digamos, como exponencial, una función con potencia, donde tanto la base como el exponente son funciones de x. En este caso, o más bien dicho, siempre que tengamos una potencia, lo que se va a pedir es que la base, que es la x que está abajo, sea mayor a 0. Es una condición que tienen las funciones así con potencia, así que es una nueva condición que quizás no estamos acostumbrados a usar, pero que la tenemos que considerar. Entonces, teniendo en cuenta las dos, podemos ver que el dominio de la función va desde 0 a más infinito, ¿puede ser? Ahí ya tenemos el dominio. Vamos ahora a hacer un análisis de las asíntotas. Asíntotas, recordemos que tenemos tres tipos: verticales, horizontales o oblicuas. Puede ser que tengamos alguna de esas, puede ser que no tengamos ninguna, así que vamos una por una y analicemos. Lo que es la asíntota vertical, el único punto de interés sería x igual a 0, o sea, hacer el límite cuando x tiende a 0, ¿por dónde? Por derecha, que es donde está justamente, digamos, definida la función. Entonces tenemos acá la función y vamos a hacer el límite por derecha de esto. Si reemplazamos directamente, esto te queda 0, esto te tiende a 0 también, o sea que tenemos una indeterminación 0 a la 0, una indeterminación. Entonces tenemos que hacer algo para poder justamente salvar esta indeterminación. Y acá, ¿cuál sería el método que podemos usar? Para estos casos de potencia, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a tener que básicamente bajar la potencia, y eso solo lo podemos hacer usando el logaritmo natural, porque el logaritmo natural de algo, si yo tengo el logaritmo natural de, por ejemplo, a la b puede bajar multiplicando al logaritmo. Y eso es una propiedad que en este caso va a ser útil, porque la potencia, que es la raíz de x, la tendríamos que tratar de bajar de alguna manera. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Límite cuando x tiende a 0 por derecha de e elevado al logaritmo natural de x elevado a la raíz de x. Y esto lo vamos a escribir como límite cuando x tiende a 0 por derecha de e y bajamos la raíz de x, logaritmo natural de x. Y ahora vamos a seguir teniendo una indeterminación. De hecho, si reemplazamos acá la x por 0, esto te tiende a 0. Y logaritmo natural de algo que tiende a 0 por derecha te tiende a menos infinito. O sea que tenés una indeterminación de 0 por menos infinito. Y nuevamente tenemos, digamos, un problema. Pero esta indeterminación es un poquito más amigable. Lo que quizás acá ya nos metemos en un mundo de indeterminaciones que conocemos un poquito más. Y vamos a ver cómo la podemos resolver. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar esta partecita y vamos a hacer como un cálculo auxiliar. Vamos a hacer x por logaritmo natural de x. Límite de x por logaritmo natural de x cuando x tiende a 0 por derecha. Y vamos a ver esto, cómo lo podemos resolver. Bueno, lo que podemos tratar de hacer es escribir esto como una división, ¿puede ser? Porque al escribirlo como una división, por ejemplo, podemos poner logaritmo natural de x sobre 1 sobre x. Si ahora hacemos el límite, esto te tiende a menos infinito, esto te tiende a más infinito, y cuando tenemos una indeterminación de infinito sobre infinito, ¿qué podríamos usar? Podemos usar L'Hopital, puede ser, que es la derivada de lo de arriba, y la derivada de lo de abajo por otro lado, y aplicamos el límite a eso. Entonces, vamos a hacer justamente L'Hopital en este caso. Veamos cómo nos queda. Límite cuando x tiende a 0 por derecha, y te va a quedar 1 sobre x, que es la derivada de... esta x es una raíz de x, ojo con esto. Así que acá también sobre raíz de x. Te queda 1 sobre x, y ahora vamos a ver acá si quedó... Sí, ahí está bien la raíz. Y nos queda la derivada del 1 sobre raíz de x. ¿Qué podemos hacer? O sea, podemos hacerlo pensando como una división, y hacemos la regla de la división, que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada de la raíz de x, que es 1 sobre 2 raíz de x, dividido el de abajo al cuadrado, que sería raíz de x al cuadrado, que te queda x. ¿Puede ser? Quedó un poco feo, pero ya no tenemos el logaritmo dando vuelta, y eso nos puede ayudar. Así que para ser prolijos, sigamos reescribiendo esto un poquito. Así nos queda justamente más ordenado y es más fácil hacer los cálculos. 0 por raíz de x se te va. Y después te va a quedar menos 1 sobre 2 raíz de x. Todo esto dividido de x. Aunque parezca medio confuso,
podemos pensar esta fracción como si fuese ponerle un medio. Imagínate que es una fracción un medio que es un poco más fácil de pensarla así. Lo podrías pasar arriba multiplicando dado vuelta. Entonces, ¿cómo se vería eso en este ejercicio? Sería 1 sobre x por x dividido 1 sobre 2 raíz de x. Se te van estas x de acá. Y podemos hacer ahora el límite otra vez y mantenemos el negativo. ¿Cómo es esto? Te va a quedar, la raíz tiende a 0, así que todo esto va a tender a infinito, ¿puede ser? O más bien dicho, eso tiende a 0. Toda esta división, 1 dividido 0, te va a tender a infinito, que como hay un menos acá va a ser menos infinito. Y en el fondo te queda 1 dividido menos infinito, que esto va a tender a 0, ¿puede ser? Entonces, si volvemos al ejercicio de antes, sabemos que todo esto que está acá en verde, que lo vamos a hacer como cálculo auxiliar, te tiende a 0. Entonces, te va a quedar e elevado a algo que tiende a 0. Así que esto puede ser que sea 1, que sería la respuesta a este límite, por lo tanto no tendríamos asíntota vertical, porque recuerden que para asíntota vertical tiene que ser o más infinito o menos infinito. Vamos a ver cómo era el gráfico de esta función, que uno es verdad que en el examen no lo puedes hacer, pero cuando estás practicando por tu lado está bueno tirarlo en GeoGebra y ver si lo que obtuviste está bien o no. Dado que quizás a veces no tenemos la forma de resolver el ejercicio o no tenemos la respuesta, podemos ver si vamos por buen camino. Bien, y el gráfico es este que está acá, que si te fijas sale de 1, baja y después sube. Bueno, esto nos va a servir también para ver si hay un mínimo, que debería haber un mínimo, deberíamos encontrar por acá un mínimo, pero en un principio nos interesa esto, de que cuando me acerco al 0 por el lado de la derecha, esto se acerca a 1. El 1 en teoría no lo toca, porque si tenemos una base que es 0 en el denominador, en teoría eso no se puede hacer, 0 a la 0 te daría una indeterminación. Entonces, en un principio vamos a tomar como que justamente el 0 no pertenece al dominio, pero se acerca infinitamente a ese valor. Bien, sigamos con el ejercicio, que es lo que nos pedía ahora, era calcular los extremos locales. Así que para eso tenemos que hacer la derivada, ¿puede ser? Que es una función un poquito fea para hacer la derivada, porque no hay una regla directa. O sea, ¿cuál sería un error acá? Decir que la derivada sería bajar la potencia y hacer la potencia menos 1. ¿Esto por qué está mal? Porque esta regla solamente te sirve cuando tenés x elevado a una constante, a un 3, a un 4, a un 5, pero acá está elevado a una función, que en este caso es raíz de x. Bueno, en otro ejercicio puede ser una función quizás un poco más compleja, esperemos que no. ¿Y cómo sería entonces, o cómo vamos a hacer para avanzar con la derivada? Bueno, lo que vamos a hacer es, antes de derivar, vamos a usar la técnica del logaritmo, lo vamos a aplicar de los dos lados del igual. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque recordá que cuando vos tenés logaritmo podías bajar la potencia multiplicando adelante, ¿no? Y ahí te sacás de encima el problema de la raíz, o de la potencia, digamos, que tenés. Ahora, por otro lado, te ganaste otro problema, porque te quedó el logaritmo de f de x, y vos no querías eso, vos querías la derivada de f de x. Entonces, ¿qué puedes hacer acá? Acá hagamos la derivada de los dos lados del igual. Este es un procedimiento que si nunca lo hiciste, sería complicado ir de una al examen y hacerlo. O sea, lo tuviste que haber visto por lo menos una vez. Así que es de esos ejercicios que está bueno haber hecho, porque si no, es difícil que se te ocurra en el examen. ¿Cómo es la derivada de esto? Sería 1 sobre f de x, que es la derivada del logaritmo, por la derivada de adentro, f' de x. Y tenemos que hacer ahora la derivada de lo del otro lado. Primero es una multiplicación, así que es derivada de la raíz, 1 sobre 2 raíz de x, por el siguiente sin derivar, más el primero sin derivar por 1 sobre x. Entonces fíjate que ahora te apareció f', que es lo que querías. Ahora vos querés f' o la derivada de x. Entonces ahora esta f que está dividiendo, la podemos pasar multiplicando. El 1 no cambia nada porque es 1 por f', te sigue quedando f'. Y lo que vamos a hacer ahora es f' de x igual a... ¿Y qué pasa? F de x, sabemos cuánto es. ¿O no? O sea, f de x es x por raíz de x. Entonces podemos directamente reemplazarlo por eso y te quedaría que la derivada sería x por raíz de x y todo lo siguiente. Multiplicado por, bueno, lo voy a dejar un poquito más prolijo. Y ten en cuenta que raíz de x sobre x es como que vos tenés x a la 1 medio dividido x, ¿no? A la 1. Esto sería x a la menos 1 medio, haciendo la resta de las potencias. Y x a la menos 1 medio es lo mismo que 1 sobre raíz de x. Lo damos vuelta y cambiamos la potencia por una raíz. Entonces así queda quizás un poquito más prolijo. Y para dejar aún más prolijo, podemos poner que f' de x es igual a, dejamos todo igual, y juntamos las distintas fracciones. O sea, sería denominador común, que es 2 raíz de x, este te queda el logaritmo natural de x, y acá te va a quedar más 2, que es lo que le falta al numerador de la segunda fracción para poder juntar las dos fracciones. Y acá quedó la derivada. Entonces, vamos a agarrar la derivada y, bueno, vamos a igualarla a 0 y seguir. Después, aparte, te pide que hagas los puntos de inflexión, así que hay que hacer la segunda derivada.
Así que está bueno que nos haya quedado prolija esta primera derivada. Bien, aprovecho ahora para comentar que desde Ruco nosotros lo que hacemos es damos clases particulares. Este sería, digamos, el método que tenemos nosotros para dar clases. Justo me llamaron. No, que este es el pizarrón que usamos, que es un pizarrón, digamos, que se llama, de una aplicación que se llama Bramble, donde quedan grabadas las clases. Y para lo que es Ditela damos Mate 1, Mate 2, clases siempre particulares, un profe con un alumno y se ve puntualmente lo que necesite, sea ejercicio de examen como este, o teoría, o ejercicios de la guía. Este quizás es de guía, pero es más tirando a examen también. Así que bueno, eso, y la primera clase es a mitad de precio y hay pack de horas que si sacás tienen descuento sobre el valor de la hora. Bien, sigamos con esto. Entonces, vamos a igualar a 0 esta función que está acá. ¿Qué pasa? Si igualamos a 0, como es una multiplicación, tiene que ser o lo primero igual a 0 o lo segundo igual a 0, ¿puede ser? Entonces, veamos cómo sería cada uno. En el primer caso, x elevado a la raíz de x nunca puede ser 0, porque acá lo que tendríamos es que para que eso sea 0, la base tiene que ser 0, es la única manera. Y sabemos que x no puede ser 0 porque no está en el dominio. Así que este ya lo vamos a desestimar, la primera. Y la segunda, esa vamos a tener que hacer el despeje. Vamos a ver cómo queda si igualamos a 0 esto. El denominador pasa para otro lado multiplicando y se anula. Y después podríamos pasar el x que está, o el 2 que está sumando, lo pasamos restando. Y el logaritmo pasa como exponente, o como la e. Y ahí te queda e a la menos 2. Que este sería el punto crítico. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Bueno, lo de siempre. Hacemos la tablita. Vamos a hacer la tablita empezando en 0, que el 0 no es parte del dominio, pero es una parte de la tabla. Vamos al e a la menos 2 y luego ya se va para arriba. Así que acá tenemos este intervalo y acá tenemos este intervalo de acá. Entonces la tablita a mí me gusta armarla poniendo una x en la primera fila, que es el valor que vamos a elegir, que un valor en este intervalo puede ser e a la menos 3, puede ser, que seguro que es un poco más chico que a la menos 2, pero es más grande que 0, así que con ese garantizamos que entre bien ahí. Y después de esto podemos elegir, por ejemplo, el 1, que es más grande que a la menos 2. ¿Esto dónde lo reemplazamos? Lo reemplazamos en la derivada de la función y en función si es positiva o negativa, sacamos conclusiones sobre la función original, o sea, si está creciendo o decreciendo. Bueno, en este caso, si lo hacemos, va a ser que este te va a quedar negativo, este positivo, baja y sube, que eso sería reemplazar, digamos, estos valores allá arriba, ¿está bien? Y vemos ahí cuánto nos queda. Entonces lo que tenemos es que a la menos 2 va a ser un mínimo. Y este va a ser un mínimo, se puede decir que absoluto, porque es el más chico de toda la función. Después la función va a seguir creciendo infinitamente. De hecho nos olvidamos las asíntotas horizontales, que ahora vamos a calcular. Pero fíjate que justamente esto coincide con lo que tenemos acá, este valor, que bueno, acá no está el valor de la x, pero se aproxima a e a la menos 2, y justamente acá baja y acá sube. Vamos a hacer el límite de la función cuando x tiende a más infinito, que nos estaba faltando para, vamos a hacerlo acá nomás. Límite cuando x tiende a más infinito de la función. A menos infinito no lo hacemos porque no va para menos infinito. Sería x a la raíz de x y te queda infinito del infinito, que es infinito. Así que bueno, justamente coincide con el gráfico que se va para arriba. Otra vez, el gráfico no lo tenemos en el examen, pero está bueno cuando uno está practicando tenerlo a mano y ver si lo que está haciendo está bien. El día del examen, obviamente, vamos a tener que confiar un poco en las cuentas que nos quedan. Y después tendríamos que ver, esta es la asíntota horizontal, ¿correcto? Que vemos que no tiene porque dio infinito. Para que tenga asíntota horizontal tiene que ser un valor que te da. Vamos a ver la asíntota oblicua. Que la asíntota oblicua es el límite cuando x tiende a más infinito de f de x sobre x. ¿Está bien? Que en este caso, f de x es x a la raíz de x. Acá esto es x. Y si te fijas, podemos pensar que la x que está abajo está elevada a la 1. Entonces, lo que podemos hacer es restar las potencias. Eso es por propiedad de potencias. Te queda x elevado a la raíz de x menos 1, que bueno, cuando reemplazas por infinito te queda otra vez infinito al infinito, infinito, así que no hay asíntota oblicua. Directamente la función crece para infinito y no se plancha en ningún valor, ni siquiera un valor oblicuo. Así que no hay asíntotas en este ejercicio. Bien, entonces ya tenemos acá eh, el mínimo, tenemos decrecimiento, que sería de 0 a e a la menos 2. Este sería el conjunto de decrecimiento. Y después acá tenemos el conjunto de crecimiento. Ojo con no incluir el e a la menos 2, se hace con paréntesis ahí, sin corchete. Y lo que nos está faltando del ejercicio, vamos a recordar acá el enunciado, era sacar los puntos de inflexión y el tema de la sentido de la curvatura y punto de inflexión. Entonces, para eso tenemos que meternos con la segunda derivada. Entonces vamos a recordar acá lo que era la primera derivada, que era x a la raíz de x por logaritmo natural de x, creo que más 2 sobre
2 raíz de x. Ahora, por las dudas vamos a verificarlo. Sí, más 2 sobre x. Y hay que hacer la derivada de esto. Así que otra vez va a ser un poquito pesado, pero gracias a que dejamos bastante compacta la primera derivada, se nos debería hacer un poquito más fácil. Así que, como comentario, es importante aclarar en la parte anterior que la función es continua, entonces por eso podemos hacer el análisis de que cuando cambia el signo de la derivada, sabemos que tuvo que haber pasado por un mínimo, así que el decir que la función es continua es importante, eso quizás está bueno aclararlo al principio, cuando hablamos del dominio. Eh, Hablamos, bueno, quedó por ahí atrás el dominio, pero decimos es una función con dominio tanto y continua en su dominio. Eso ya después te permite sacar ciertas conclusiones sobre la derivada y de que crece y que después crece. Así que bueno, atentos ahí con las justificaciones, depende a veces el docente, quieren que aclaren bien por teorema de Bolzano y corolario del teorema de Lagrange, así que estar atentos a qué es lo que quiere cada docente, porque si bien está bien el procedimiento matemático, a veces quieren que uno aclare una cosita o aclare otra. Bien, sigamos con esto. Entonces, vamos con la segunda derivada de la función. Vemos acá que tenemos una multiplicación. Entonces es la derivada de lo primero por los segundos en derivar y todo eso. Ya la derivada de x a la raíz de x la habíamos hecho. ¿Cómo era? Era x a la raíz de x por, y vamos a recordar acá, eh, bueno, justamente esto que tenemos acá, porque esa es la derivada de la función. O sea, todo lo que tenemos acá es la derivada de la función. Entonces sabemos que la derivada de eso sería más 2. Y ahora esto sería multiplicado por esto, ¿no? Sin derivar, que es lo mismo que elevar el de acá al cuadrado. Esto más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, derivada del segundo vamos a hacer la derivada de una división, que es derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, que es 2 por 1 sobre 2 raíz de x, todo dividido el de abajo al cuadrado, que es 4x, ¿puede ser? Bueno, quedó bastante fea la segunda derivada. Esto lo tenemos que igualar a 0 para buscar puntos de inflexión. Eso siempre quizás podemos aclarar ahí, igualamos a 0 para buscar los puntos de inflexión. Y lo que podemos pensar es que uno de estos términos lo pasás para el otro lado al igual y puede ser que se te cancele este con este. Que lo podemos cancelar porque van a ser distintos de 0. Porque uno cuando cancela técnicamente como que divide por ese valor. Entonces, como es distinto de 0, se puede dividir. Entonces, suponete que pasamos un término para aquel lado. Voy a hacer como que pasé este. Todo este lo pasé para el otro lado, quedaría como negativo. Entonces, ¿cómo te queda? Vamos a dejar un poquito más prolijo lo que está acá a la derecha. A ver, te va a quedar 2 raíz de x sobre x menos... Bueno, y esto acá lleva un tiempo, el 2 se va a cancelar, dividido raíz de x esto. Pero es importante tratar de hacerlo con cuidado porque, bueno, son demasiadas cuentas. Todo esto sobre 4x y tengamos en cuenta que todo esto es negativo, así que le voy a poner un menos acá adelante. Igual a, y te quedó esto de acá, 2 raíz de x al cuadrado, y esto te quedó, nada, por ahora sin hacer mucho más. Bueno, acá lo pasa acá, a otra hoja. A ver, es un despeje bastante complejo, se puede hacer de distintas maneras. Lo primero que se me ocurre acá es juntar raíz de x con x. Hacemos lo mismo que antes y lo podemos escribir como 2 sobre raíz de x. Este menos se lo voy a poner a la primera fracción y cambio el signo de la segunda. Esto para que esté ya directamente contemplado en la fracción y que no haya un menos adelante. Y luego fíjate que estas dos fracciones las podríamos juntar, tienen el mismo denominador. O sea que te va a quedar menos 2 más logaritmo natural de x más 2 sobre raíz de x, todo esto dividido 4x. Esto se te va. Y lo que vamos a pensar es que de este lado que tenés acá, si vos distribuís el cuadrado, te va a quedar 4x, el denominador puede ser, que estaría multiplicando todo esto, 4x igual a logaritmo natural de x más 2 al cuadrado. Es horrible esto, sí, no hay otra que darle, simplemente te queda acá. Y para que ya quede un poco más prolijo, ponele, que haría el logaritmo natural de x es igual a, y voy a pasar esta raíz que está dividiendo para el otro lado, logaritmo natural de x más 2, todo esto al cuadrado. Bueno, ahora vamos a tratar de sacar alguna conclusión de todo lo que tenemos acá. Bueno, a ver, lo que podemos decir primero es que es bastante fea esta ecuación. Lo que se me ocurre hacer es desarrollar lo que está en el lado derecho. Entonces vamos a hacer raíz de x por, y ahí lo que tenemos que hacer es una, digamos, doble distributiva. Sería el logaritmo cuadrado de x
más 4 logaritmo natural de x más 4. Y lo que voy a hacer es pasar restando el logaritmo natural de x que tenemos acá. Te va a quedar 0. Y si hacemos la distributiva con la raíz, te queda 4 raíz de x acá, menos el natural de x. Y podemos juntar los logaritmos natural de x, ¿no? O sea, quedaría una cosa así, más 4, vamos a sacar factor común, logaritmo natural de x, por, sería 4 raíz de x menos 1, más 4 raíz de x. Bueno, a ver si podemos de alguna forma saber si esto quizás nunca va a dar 0, entonces, que a veces pasa eso, que nunca 0, entonces, bueno, no tendríamos punto de inflexión. A ver si podemos justificar eso de alguna manera. Bueno, después de pensarlo un rato, es bastante complejo este despeje. No hace falta meternos con todo esto. Podemos directamente sacar la conclusión mirando esta igualdad que tenemos acá. ¿Qué pasa? ¿Te acordás que la x puede estar entre 0 y más infinito, que es el dominio de la función? Bueno, entre 0 y 1, el logaritmo es negativo. Y fíjate que para cualquier valor de x entre 0 y 1, esto es negativo. Y lo de la derecha, sin importar el valor de x, va a ser siempre positivo, porque esto está al cuadrado y es positivo, y la raíz de un valor entre 0 y 1 va a ser un valor positivo. Así que nunca van a ser iguales cuando la x esté entre 0 y 1. ¿Y qué pasa desde el 1 para adelante? Bueno, primero justo en 1 tampoco son iguales, porque en 1 esto te va a quedar igual a 0, y lo de la derecha te va a quedar 4, si no me equivoco. ¿Y qué pasa después de 1 para arriba? De 1 para arriba, lo de la derecha siempre es positivo y lo de la izquierda siempre positivo y lo de la derecha también es siempre positivo. Ahí podríamos decir, y bueno, puede ser que sean iguales en algún momento. Pero ¿qué pasa? Si x es mayor a 1, este término de acá siempre va a ser más chico que este de acá. Porque de la derecha tiene un 2 sumándole. De hecho, podés probar con distintos valores y va a ser que siempre va a ser más grande el de la derecha. Si a eso encima lo elevás al cuadrado y lo multiplicás por raíz de un número mayor a 1, siempre lo que está a la derecha va a ser mayor a lo de la izquierda, así que, ¿qué podemos concluir? Que esto nunca va a ser igual. Si esto nunca va a ser igual, es que no hay ningún valor de x que cumpla la ecuación original. ¿Cuál era la ecuación original? Era la ecuación de acá, que igualamos para sacar puntos de inflexión, la segunda derivada a 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que hay solamente, que no hay, digamos, puntos de inflexión, o sea, no va a haber cambios de curvatura. Y como lo que teníamos antes era que la función bajaba y que después sube, ¿te acuerdas que eso lo sacamos de la conclusión de la tablita, de la primera derivada? Podemos decir que siempre va a tener una curvatura positiva la gráfica esta, o sea, desde 0 hasta infinito, que es el dominio, va a tener esa curvatura. Y con eso ya quedaría terminado el problema.